Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. Sabor tropical con ese tema para siempre de Pedro Alonso. Ese tema nos sirve para iniciar esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal amplificada por la red de emisoras que nos acompañan y también a través del Facebook Live, en donde también multiplicamos para alrededor del mundo toda la información de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Pero esto no lo hago yo solo, esto lo hacemos en un equipo en el cual está en la producción Vanessa Chacón, en los controles Roberto Alessi Rojas, desde La Voz del Río Arauca, también nos acompaña Alex Meneses en La Voz de la Gran Colombia, también en la conducción este servidor Alan Peralta y Camilo García también en redes sociales y apoyo técnico para esta transmisión. Bueno, vamos a empezar a comentarles las informaciones. Hoy, como lo habíamos dicho, manifestaciones cívicas, manifestaciones de protesta por parte de los trabajadores jubilados y pensionados de la administración pública y de los gremios que están también luchando por la dignificación salarial. Esta es una lucha ya de todo, ya no es un gremio, ya no es los docentes, ya no son solamente los enfermeros, las enfermeras, el sector salud, ahora es todo el conjunto de trabajadores del sector público, empezando por las empresas básicas, empezando por la industria petrolera, también con la gente de las empresas vinculadas al sector público en Venezuela, demandando no solamente la derogación del instructivo NAPRE, que a pesar de que el TCJ dice que no existe, existe de hecho, más no de derecho, y de hecho se está aplicando desde el mes de abril a los trabajadores, minimizándole y disminuyéndole todos los beneficios salariales previstos en las contrataciones colectivas y también previstos en la propia ley del trabajo. Esto es una violación constante de la normativa laboral en Venezuela y la normativa constitucional que ampara el trabajo. Pero esto no lo ve el Tribunal Supremo de Justicia, pero los trabajadores se lo están haciendo ver durante las protestas que se han celebrado durante el día de hoy. Repito, hasta ahora de manera pacífica y sin ningún tipo de problema o circunstancia que pueda afectarlos. Así que vamos a seguir pendientes de estas manifestaciones. Le haremos más comentarios adelante en el programa para señalarles los aspectos más destacados de la protesta cívica de los trabajadores durante el día de hoy, que han dicho que no es un día solamente, esto se prolonga durante toda la semana en los estados, en Lara, en Portuguesa, en Táchira, en el Zulia, habrá protestas pasado mañana y esto es obviamente producto de toda esta circunstancia, de toda esta situación. El movimiento obrero laboral venezolano no se siente satisfecho con lo que está pasando en el país en materia salarial y evidentemente está exigiendo al Estado venezolano una acción contundente, una acción clara, una acción precisa para mejorar el tema salarial en Venezuela. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, confirmó ya lo que se venía comentando entre pasillos. Colombia tiene en la mesa la propuesta de que el régimen de facto de Nicolás Maduro venda monómeros al gobierno colombiano. Es una propuesta que está sobre la mesa, es un mensaje que dio el presidente Maduro y la idea es que nosotros nos quedemos con esta empresa, afirmó en una entrevista publicada en la revista Semana. También ha dicho que no hay cifra aún porque los balances, asegura él, son muy sobrevalorados, pero insistió en que la propuesta para comprar monómeros está sobre la mesa por parte del gobierno colombiano y de una vez se ratifica una idea clara, precisa, de que ya el gobierno pone sobre las mesas las cartas de negociación y, bueno, pudiera ser una salida, digamos, diplomática y elegante al tema monómeros. Evidentemente,
cuando asuma Maduro la directiva de monómeros, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el gobierno norteamericano va a volver a colocar a esta empresa en la lista OFAC y esto va a ser muy difícil para operar monómeros. Entonces, previendo esa situación, el gobierno colombiano decide asumir el control de la empresa y de esta manera mata dos pájaros de un tiro. Eh, Cumple con su aspiración de controlar y mejorar el tema de la distribución de insumos agroquímicos para el sector productivo colombiano y por el otro lado salva la situación con Estados Unidos en la lista OFAC. Los jubilados y los pensionados han dicho, el instructivo de la UNAPRE volvió polvo cósmico el salario. Jubilados y pensionados, así como representantes del movimiento de protesta laboral, social y sindical, acompañaron la manifestación de los trabajadores públicos que se concentraron al frente del Ministerio Público para exigir la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto ONAPRE. El instructivo ONAPRE no lo están aplicando, nos descuentan primas y nos hicieron el sueldo polvo cósmico a través de un instructivo, señalan. Que no haya salido en Gaceta Oficial es la trampa de Maduro, no haberlo publicado oficialmente, dijo uno de los representantes. Agregó que por la vía de la fuerza nos están quitando y despojando nuestros derechos en todos los ministerios, especialmente de la administración pública en Venezuela. Seguimos en la calle por nuestros compañeros sindicalistas y de derechos humanos que están presos por denunciar estas injusticias. Seguimos reclamando su libertad. Por una pensión digna estamos en la calle. Fue una de las consignas de los manifestantes durante el día martes. Y en otro orden de ideas, ayer hubo un evento muy interesante en la ciudad de Cúcuta. Ocurre que se está celebrando desde el día de ayer la Feria del Libro de la ciudad de Cúcuta, un evento que ya tiene fuerza y tradición en esa ciudad. Pero ayer estuvo un invitado interesante, Leonardo Padrón, el escritor, guionista, novelista y venezolano con un alto perfil. Recordemos que hace poco Netflix, la plataforma de streaming, sacó una de sus producciones, Pálpito, y esta serie pues se convirtió en una de las preferidas a nivel mundial. Pálpito representó un nuevo triunfo para Leonardo Padrón. Pero Leonardo Padrón también estuvo hablando sobre el tema político en Venezuela y también estuvo hablando de las razones por las cuales él se encuentra exiliado en los Estados Unidos. Vamos a escuchar este breve resumen de lo dicho ayer en su intervención anoche con el periodista Gustavo Azócar en el marco de la Feria del Libro de Cúcuta. Estaremos pendientes de esto. Escuchemos. Buenas noches, mi nombre es Carlos Eduardo Salas. Bienvenidos a Colombia, muchas gracias. Gracias. Leonardo, mi pregunta es esta. Usted como escritor y como realizador de ficción, digámoslo así, ¿qué final haría usted si se lo pidieran en una novela, en una película, para el chavismo? ¿Qué final se merece esa plaga que ha destruido un país y que se está expandiendo por Latinoamérica? Gracias. Ay, amigo. Qué pregunta tan comprometedora y tan gozosa de responder, pero la verdad es que no sé si es el escenario para hacerlo, pero mira, yo lo que quisiera es que la sociedad venezolana hubiera entendido cabalmente la emboscada que le tendieron, porque bueno, ya son 23 años. A mí me asusta, te confieso, que esto pueda, y creo que ahorita en el mediano plazo no va a haber una solución política. Veo el juego muy complicado y veo que su gran asesor, el gran asesor intelectual de esta ideología que es el chavismo, es Cuba. Y Cuba ya tiene 63 años, entonces tiene un asesor con una alta experticia sobre el tema. A mí lo que me preocupa es que los latinoamericanos, que seguimos siendo el nuevo mundo, y hemos sido un continente lleno de precariedades, plagados de injusticias, donde se nos han irrespetado sistemáticamente el derecho a la prosperidad.
y tantas violaciones a los derechos humanos, pudiéramos tener una mayor madurez política, porque el voto, que es la herramienta para quitar y poner dirigentes, creo que a veces lo hemos ejercido con tremenda irresponsabilidad, con profunda irresponsabilidad, porque hemos caído en inmensos espejismos. El chavismo ha devastado a un país entero, y cuando uno se asoma, ahorita se hablan de 6.8 millones de inmigrantes, más todos los millones de venezolanos que están adentro del país. Es una desproporción de términos apocalípticos lo que ha pasado con nosotros. Es terrible porque, por ejemplo, yo conocí 40 años de democracia, con sus inmensas imperfecciones, pero era democracia. Había alternabilidad democrática, sabía que a los 5 años iba a haber otro, distinto. No, terminaba no siendo mejor, pero era distinto y sabía que lo podía... digamos, estaba el juego de la democracia planteado. Cuando ya la democracia queda desterrada del tablero político, pasan cosas como las que están pasando. Yo como guionista he pensado muchas veces la pregunta que tú me has hecho, y creo que puede ser el más sórdido de mis guiones, el más siniestro y el más... y en el fondo el más catártico, porque yo creo que en el fondo todos quisiéramos un acto de justicia y con la devastación colectiva que ha ocurrido, sin duda alguna. Leo, no me quiero ir sin preguntarte, tú nos decías hace rato que tienes 5 años fuera de Venezuela, pero es probable que muchas de las personas que nos están viendo acá en vivo o de la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, porque esta entrevista, este conversatorio está saliendo por las redes sociales en este momento, ¿por qué sale Leonardo Padrón de Venezuela? ¿Por qué no puede regresar a Venezuela? Yo sé un poco la historia y sé lo que te hicieron y la persecución del SEBIN y todo esto, pero asumo que gente que está acá no la sabe. Entonces me gustaría que antes de cerrar el conversatorio, por lo menos nos enteráramos de tu propia voz. ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué no puede volver a Venezuela Leonardo Padrón? Bueno, me gusta la pertinencia de la pregunta porque yo todavía me consigo por las redes. En las redes hay de todo, ¿no? Me he conseguido gente que me dice, que me reclama, que voy a estar hablando, que yo me fui del país y un poco como enrostrándome que yo traicioné mis propios principios, que yo mandaba a la gente a marchar y después ahora qué hago yo en Miami. Y yo digo, bueno, definitivamente esta persona no está informada de lo que me pasó a mí particularmente, porque además cada persona que está en el exilio tiene una historia distinta. Nadie quiere irse de su casa, nadie. Y mi casa es Venezuela, en la que me ha ido fantásticamente bien, donde construí toda mi carrera, donde me casé, donde tuve mis 2 hijos, donde descubrí la maravilla del amor, donde descubrí la poesía, donde descubrí el propio país. En fin, es una casa sensacional. ¿Para qué me voy a ir yo de Venezuela? Y con todo eso, en los años duros de la resistencia estaba allí. Y mi esposa me decía, vámonos. Yo decía, no me puedo ir. Yo necesito estar aquí. Porque bueno, creo que uno cuando uno tiene una casa muy bonita, pero la casa empieza a tener goteras, o se llena de moho, o le empiezan a llenarse de alimañas. ¿Qué hace uno? Uno no se sale de la casa, uno arregla las goteras, destierra las alimañas, bueno, la limpia, ¿no? Saca toda la toxicidad que la va enfermando. Ese siempre ha sido mi premisa, mi criterio. Pero es que yo no me fui, a mí me fueron. Ese es el detalle, que hay gente que, como tú bien dices, no conoce. Les relato brevemente la anécdota, porque es muy elocuente de lo que también le ha pasado a otra gente. Yo fui por 10 días con mi esposa, Mariaca Semprún, actriz y cantante que muchos conocen. Íbamos a montar Piaf, una obra musical que yo escribí y ella protagoniza. La íbamos a montar en Miami. Fuimos por 10 días a hablar con el productor del teatro.
en el Colony Theater en Lincoln Road. Y un día, antes de venirnos de regreso a Venezuela, estábamos haciendo las maletas y me llama por teléfono el gerente de la línea aérea, que tenía mi WhatsApp porque en un viaje anterior se extravió la maleta de mi esposa y fue un rollo, yo armé un lío y hubo tanto tema a resolver que nos terminamos dando el WhatsApp y por eso él tenía mi WhatsApp. O sea, ese robo de la maleta terminó teniendo después una consecuencia impresionante. Y él me llama y me dice, Leonardo, yo tengo 2 días pensando en si hacer esta llamada o no. Yo no sé si me va a costar el cargo, pero es que yo no puedo dormir si yo no te hago esta llamada. Y me dice, el SEBIN tiene 3 días. El SEBIN, para los que no saben que son colombianos, es la policía política del régimen, de la dictadura venezolana. El SEBIN tiene 3 días, tiene 3 días llamando a la línea aérea preguntándole ¿en qué vuelo regresas tú a Caracas? Y me dice, y el tono no me gusta para nada. O sea, quédate, hermano, no te vengas. Cuando recibo esa información, tranco el teléfono, por supuesto absolutamente desencajado, volteo, veo a mi esposa y le digo, nos tenemos que quedar. No sé cuánto tiempo, pero nos tenemos que quedar. Y allí comenzó algo que yo no tuve la foto con el Cruz 10 en el aeropuerto, despidiéndome de Maiquetía, de Caracas, de Venezuela. No es que elegí los libros que me iba a llevar, la ropa. Yo me fui con 2 blue jeans y 4 franelas y un par de zapatos. Y de repente me di cuenta que me había quedado del otro lado de ese muro terrible que es el exilio. Inesperadamente, imprevisiblemente. Y bueno, de eso han pasado 5 años. Allí se quedaron mis hijos, que vivían con la mamá de ellos. Se quedó mi mamá, que se murió y no pude ni ir a enterrarla. Se quedó mi biblioteca, 40 años construyendo una biblioteca de 5.000 libros. Yo estaba hoy comprando libros que yo tenía en mi biblioteca, volviéndolos a comprar hoy aquí. Porque tuve que volverme a construir la vida, tuve que volverme a comprar una computadora, volverme a comprar una cama, una almohada, lo que nos ha pasado a todos los que nos hemos ido. Entonces yo no decidí irme, ellos decidieron que yo me fuera porque, bueno, cuando uno básicamente hace la batalla de resistencia, que igual hay que hacerla, y la he seguido haciendo, te la cobran. Van a buscar la manera de cobrártela, tarde o temprano te la cobran. Esa es un poco la historia. Damas y caballeros, un aplauso para Leonardo Padrón. Muchísimas gracias a la Fiesta del Libro de Cúcuta por la invitación. Bueno, y ese fue el resumen de la intervención de ayer de Leonardo Padrón anoche, en el marco de la Feria del Libro en la ciudad de Cúcuta, Colombia, y en donde Leonardo Padrón contó cosas íntimas, cosas reales. ¿Por qué está en el exilio? Mucha gente pensaba que Leonardo Padrón se había ido por decisión propia, y fíjense ustedes, un hombre que de repente se encontró al otro lado de la frontera, al otro lado de esta gran barrera que es la dictadura en Venezuela, y obviamente pues pesó su libertad y su necesidad de seguir trabajando y produciendo por el país. Vamos a el corte musical y comercial del momento. Y a regreso, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Delincuente, el tema del hoy. Con ese tema iniciamos el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Noticias sobre la protesta, un piquete de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana impidió que los trabajadores y jubilados que están en protesta en la ciudad de Caracas llegaran hasta la sede de la Asamblea Nacional para exigir frente a la sede del legislativo la derogatoria del instructivo ONAPRE. Los sindicatos marcharon por Parque Carabobo alzando su voz contra la normativa impuesta por el chavismo que está acabando con los pocos ingresos de la clase trabajadora dependiente del Estado. El instructivo ONAPRE sí existe,
está acabando con el salario y las pensiones. El Tribunal Supremo de Justicia quiere sepultar definitivamente la justicia, comentó un manifestante. En las últimas semanas, diversos gremios y organizaciones del Estado han salido a las calles para protestar contra las medidas adoptadas por el régimen a través del instructivo ONAPRE, que disminuye los porcentajes de las primas salariales y desmejora los ingresos de los trabajadores. También en el mismo orden de ideas, tenemos unas declaraciones de Eudis Girot, dirigente del sector petrolero nacional. Él afirma que lo que estamos haciendo aquí en todo el país va a continuar hasta que sean restituidos todos los derechos de los trabajadores. Veamos esta declaración. Pues esto que estamos haciendo hoy aquí en todo el país va a continuar hasta que sean restituidos todos los derechos de los trabajadores, porque no nos resignamos a vivir en la miseria, no nos resignamos a morir como cobardes. Nosotros exigimos la restitución del Psicoprosa, nosotros exigimos que inmediatamente ustedes calculen todos los pasivos laborales que le han robado a los trabajadores. Yo quiero finalizar felicitando a todos los trabajadores del país, a los trabajadores del Zulia, de Anzoátegui, de Monaga, de Falcón, de Sucre, de Anzoátegui, que en una acción valiente, aguerrida, heroica, con una decisión como nunca antes se había tomado, se articuló un gran movimiento nacional de los trabajadores petroleros para defender lo que por derecho se han conquistado, para defender a sus hijos, para defender a su esposa, para defender a su mamá, pero sobre todo para defender la vida, que es lo más precioso. Bueno, y es la exigencia que se hace en todo el país. Salarios dignos. Eliminación del instructivo ONAPRE, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia dice que no existe. También la restitución de los derechos laborales. Defensa de la contratación colectiva y también otro aspecto fundamental, la liberación de los sindicalistas y defensores de derechos humanos que han sido detenidos recientemente por esto mismo, por exigir los derechos de los trabajadores. Estas son las líneas de acción de esta protesta nacional que, ojo, lo hemos venido diciendo durante los últimos días en este programa, se está convirtiendo cada vez con más fuerza en un movimiento social que va a seguir exigiendo la responsabilidad del Estado y del gobierno de facto frente a estos abusos en contra de los trabajadores. No puede decir el gobierno que no tiene recursos. No puede decir que carece de los mismos. Cuando invierte millones en shows, en espectáculos, en festivales internacionales, en no sé qué cosas, ahí se están yendo los recursos del Estado. Cuando no controla los factores de la corrupción, cuando altera las cifras de ingreso petrolero en Venezuela, allí hay también una responsabilidad del Estado y obviamente los trabajadores no pueden ser los paganinis de todas estas circunstancias. También, en otro orden de ideas, a Maduro le dolió lo que decidieron los chilenos al rechazar la nueva constitución. Nicolás Maduro dijo sentir dolor por el rechazo del proyecto de la nueva constitución de Chile y atribuyó la derrota a la falta de liderazgo del presidente Gabriel Boric. Debemos señalarles y recordarles que Gabriel Boric ha sido crítico del gobierno de facto de Nicolás Maduro y lo ha responsabilizado por esta migración forzosa que en su país ya supera las 600,000 personas. Pero Maduro aprovechó la oportunidad para echarle leña a Boric y señalar que él defendía el proyecto de la Constitución. Verdaderamente doloroso lo que sucedió en Chile. Al final quedó vigente la Constitución de la dictadura de Pinochet. Qué dolor para los pueblos de América Latina y el Caribe. Qué dolor para la memoria de los mártires, de los desaparecidos, de los torturados, dijo el gobernante sin reconocer que desde el momento de la muerte de Pinochet hasta hoy han habido 60 modificaciones constitucionales en el texto vigente desde 1981, todas hechas
todas estas modificaciones hechas durante la era democrática en Chile. Y no conforme con eso, también hay varias cosas. Esa constitución chilena vigente es un producto del presidente Lagos. El expresidente Lagos y el Congreso en aquel momento hicieron las modificaciones necesarias para desarrollar la nueva constitución chilena. O sea, no se puede decir, se equivoca aquel que dice que esto es responsabilidad de Pinochet. No, hay algunas cosas, pero la gran mayoría de las transformaciones y aperturas democráticas se deben precisamente a esa constitución impulsada por el presidente Lagos en su debido momento. De eso vamos a estar hablando esta tarde con Dani Ramírez, así que les invito pendientes en la próxima edición de Siempre Venezuela, en donde vamos a estar conversando sobre este tema, qué pasó realmente en Chile y obviamente cuáles son los impactos que eso tiene a mediano y a corto plazo. De eso vamos a estar hablando en ese programa, en el programa de esta tarde, con Dani Ramírez, venezolano, dirigente político venezolano que se encuentra actualmente exiliado en esa nación. Vamos a aprovechar el momento y hagamos el contacto directo con este trabajo que también refleja la situación de los venezolanos y la situación de defensa de derechos humanos. Los familiares de los presos políticos exigen libertad para todos. Quieren tener a sus familiares en casa y exigen una Venezuela libre y sin presos políticos. Veamos este trabajo preparado por este grupo de derechos humanos. Ellos requieren de nuestra ayuda y debemos alzar la voz hasta lograr la libertad de todos. Nosotros, los familiares, los necesitamos en casa para que regrese la paz y la felicidad a nuestros hogares. Hoy son ellos y nosotros. Mañana puede ser uno de ustedes los que pasen por este sufrimiento. Por favor, únanse a nuestra campaña por la justicia y la libertad. Recuerden que juntos somos y seremos más fuertes. Por una Venezuela libre y sin presos políticos. Y es que los familiares de los presos políticos en Venezuela se han organizado para exigir la libertad de sus familiares. Ha sido un movimiento que ha nacido de la necesidad, es un movimiento que ha nacido del dolor, es un movimiento que ha nacido de la injusticia, pero es un movimiento que está en la defensa de quienes aman, quienes quieren y quienes están cerca de ellos en su corazón y en su alma. Estos presos políticos tienen familia y esa familia ha salido a defenderlos a través de diversos canales de comunicación y nosotros vamos a estar siempre prestos a las campañas y trabajos que estas familias están desarrollando en el país. En este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. El Partido Comunista de Venezuela está denunciando que el PSUV busca crear un falso positivo para intervenir a esta organización histórica en Venezuela. El Partido Comunista denunció que se está buscando desde la administración del presidente de facto, Nicolás Maduro, una forma de intervenir, de levantar un falso positivo que les permita intervenir judicialmente esta organización, con lo que se desplazaría a la actual dirección política. Así lo ha denunciado el integrante del PCB, Yaul Yabur, quien indicó que han registrado algunos señalamientos en contra de ese partido por parte del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien en su programa televisivo dijo que a los de la Tolda del Gallo se le había entregado unos vehículos y que les instaba a devolverlos. Yabur expresó que esos vehículos se entregaron en la campaña electoral del 2015 y para realizar un trabajo político. Se usaron del 2015 al 2018 en varias actividades electorales. En este sentido, contestó y comentó que estas unidades están a disposición para ser entregadas a Cabello. Nosotros somos un partido que se ha caracterizado por su lucha social y una lucha consecuente por los derechos de los trabajadores. En esa lucha nosotros hemos hecho trabajo social, defensa de derechos de los trabajadores.
Nosotros los comunistas jamás hemos hipotecado nuestra política a ningún gobierno. Este partido jamás ha sido financiado ni ha recibido dinero para su funcionamiento ni para su estructura física. Hemos sido consecuentes con este partido que es incorruptible. Ha dicho el señor Yabur en el marco de esta diatriba y señalamiento que sin duda alguna se ha presentado sobre el tema de esta organización política que desde que se le salió del redil a Nicolás Maduro ha sido una piedrita en el zapato muy fuerte, incluso en la Asamblea Nacional con un solo representante, ha sido una piedrita en el zapato, pero el gobierno de facto quiere acabar con cualquier tipo de disenso, especialmente si ese disenso proviene de organizaciones políticas ya conocidas o vinculadas de alguna u otra manera con el sector de la izquierda. En otro orden de ideas, la embarcación Taurus 1 se incendió en el puerto, en la bahía interna de Buenaventura, en Colombia. Es una embarcación de bandera venezolana. La Armada colombiana rescató los 29 tripulantes del buque pesquero en Buenaventura, el principal puerto del país en el Océano Pacífico. Se indicó que la embarcación del Taurus estaba sometida a una situación peligrosa por el incendio, al parecer por un cortocircuito en la cocina, detalló la Armada colombiana en un comunicado en el que indicó que 14 de los rescatados son venezolanos, 5 mexicanos, 5 colombianos, 2 ecuatorianos, 2 peruanos y un costarricense. El incidente ocurrió la noche de ayer y funcionarios de la Estación de Vigilancia y Tráfico Marítimo de la Dirección General alertaron al personal de la Estación de Guardacostas de Buenaventura de la conflagración que se estaba presentando en la embarcación. De inmediato se desplegaron 2 unidades de reacción rápida de la Armada de Colombia hasta el punto de la emergencia que de forma oportuna evacuaron a los 29 tripulantes de la embarcación. Así que una situación en donde se involucra a una nave de bandera venezolana en este incidente que, bueno, obviamente, pues, trae sus riesgos, sus peligros, pero que según la autoridad colombiana fue rápidamente atendido y sofocado en el puerto de Buenaventura, uno de los principales puertos del Pacífico colombiano. También, por otra parte, hay una noticia que bueno, ha venido causando cierta intriga, y es el caso de la desaparición de varias personas en la población de La Grita, estado Táchira, presuntamente personas que se ven involucradas en una secta religiosa que los ha desaparecido. Esto es lo que indican los familiares. Este grupo de personas acudió el pasado 22 de agosto a un retiro religioso en el estado Táchira y se encuentra este grupo desaparecido. Por lo que se han comenzado las labores de búsqueda por parte de funcionarios y drones en montañas, en zonas montañosas. Informaron estas autoridades, estas personas que se han extraviado, tienen diferentes edades, tenían un retiro religioso de 4 días y para la fecha se han cumplido 16 días de desaparición de estas personas. Según la fuente, se realizó una primera búsqueda infructuosa, por lo que la comisión de 8 funcionarios partirá nuevamente hacia puntos montañosos de Jáuregui y Uribante. Lo que pasa es que la población de La Grita es una población importante del norte del estado Táchira, en Venezuela, pero se encuentra ubicada en una zona de montaña que se despliega ampliamente. Hay muchos lugares donde pudieran estar estas personas escondidas, resguardadas, secuestradas. No se sabe cuál es la condición, pero estas personas desaparecieron en unas circunstancias de verdad bastante extrañas. Ya lleva 16 días fuera de cualquier información por parte de sus familiares y obviamente ellos están muy preocupados por lo que pudiera haberles pasado a estas personas. Sin embargo, no hay hasta este momento un registro oficial de la situación que estas personas pudieran estar atravesando. En otro orden de ideas, el director de Provea, Rafael Cátegui, considera que es fundamental
la reiteración del mandato de la Comisión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas en Venezuela. Y él explica las razones. Vamos a escuchar. Esta misión independiente de determinación de hechos, Fact Finding Mission por sus siglas en inglés, se creó a finales del año 2019 precisamente por la presión de la sociedad civil venezolana y por el liderazgo social y político de nuestro país, para que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas creara un mecanismo de investigación, no solamente sobre las graves violaciones de derechos humanos que habían ocurrido en Venezuela, sino que también comenzara a señalar responsabilidades con nombre y apellido, ¿no? Y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acogió esta petición que hicimos en el año 2019 y en principio creó esta misión independiente de determinación de hechos por un año. Luego se le renovó la posibilidad de seguir trabajando sobre Venezuela por 2 años más. Y ahorita en septiembre, el próximo mes de septiembre, se va a discutir de nuevo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre si este mecanismo, la misión independiente de determinación de hechos, puede seguir o debería seguir trabajando sobre Venezuela. Bueno, y es la situación que prácticamente todas las organizaciones de defensa de derechos humanos en Venezuela están solicitando, la ampliación del periodo que se le otorga a esta misión de observación de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Es fundamental entonces establecer estas condiciones y sobre todo atender estos requerimientos, porque como explica el señor Uzcategui, ha sido la única manera por la cual se ha tenido claridad sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela in situ por parte de una organización de carácter internacional. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, donde más me duele, Karen Lizarazo nos presenta ese tema para iniciar así el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Bueno, un mal de nunca acabar Denuncian ejecuciones extrajudiciales por parte de cuerpos de seguridad en el estado Guárico. Ejecuciones extrajudiciales y abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad del estado durante la operación Trueno 3 que lleva el gobierno de Nicolás Maduro en Guárico. Son denunciados por los habitantes de la entidad. Son informantes que en condición de anonimato, por temor a las represalias, indicaron que parte de las personas asesinadas no estaban vinculadas a la banda del Tren del Llano, por lo que comenzó el operativo policial. Aseguran que personas fueron ajusticiadas dentro de sus viviendas o en la calle. Denuncia que los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ingresan a las viviendas sin tener órdenes de allanamiento y realizan detenciones. Entran a las casas sin tener una orden, revisan toda la vivienda, así como los teléfonos celulares. Y si hay personas con antecedentes penales, estén o no estén vinculadas a la banda del Tren del Llano, los ajustician. A todos los están vinculando con la banda y eso no es así. Los funcionarios actúan y luego averiguan. Vienen es a matar, indicaron los representantes familiares de estas víctimas. La organización Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales confirmó la información en su cuenta de Twitter. A esta hora, pobladores del estado Guárico, varios pueblitos piden ayuda para parar estas ejecuciones extrajudiciales. Se indicó también que se están matando a los hijos. Preséntenlo, no tomen justicia en sus manos, afirman los familiares. Desde el fin de semana se realiza el despliegue de los cuerpos de seguridad en los municipios Leonardo Infante, José Félix Riva, Pedro Saraza y José Tadeo Monagas, que han dejado un balance de 14 personas muertas, presuntamente integrantes de la banda del Tren del Llano, y 129 detenidos. Al menos 1.031 funcionarios en 90 vehículos y unidades vehiculares han venido desarrollando conjuntamente con 60 motos este despliegue. El balance preliminar de la operación Trueno 3, reportado por el periodista Eligio Rojas, indica que de los 132 capturados, 50 habían sido detenidos por diferentes delitos, 6 de ellos porte ilícito de arma de fuego, 4 miembros de la organización Tren del Llano, 65 apresados por presentar órdenes de aprehensión y 13 con órdenes judiciales. Así que, nuevamente, el desequilibrio
la intromisión por parte de cuerpos del Estado en residencias, en casas, sin autorización judicial, actuando a mansalva y asesinando a personas según lo denuncian estos familiares de las víctimas. Por lo menos 13 habrían sido ajusticiados y obviamente, según sus familiares, no tendrían nada que ver con las causas que le han imputado las autoridades para justificar estas muertes. Así que la violencia nuevamente sacude a los pueblos venezolanos y especialmente al Estado Guárico en esta circunstancia tan difícil y tan complicada. Y lo cierto del caso es que se acumulan cada vez más casos de ajusticiamiento, como lo que ha ocurrido en el estado Carabobo, como lo que ha ocurrido en el estado de Anzoátegui y en el estado Miranda, según investigaciones de organizaciones de defensa de derechos humanos. El sacerdote nicaragüense Uriel Vallejos, un crítico de la administración del presidente Daniel Ortega, anunció su exilio en su cuenta de Twitter de una manera muy triste, de una manera muy lamentable, como lo hemos hecho muchos venezolanos que hemos tenido que salir del país por diversas circunstancias. Adiós, Nicaragua mía, me duele respirar en el país fachada, escribió el sacerdote en Twitter, manifestando que esta situación lo hace con dolor. Las personas no se negocian. En referencia a los presos políticos del país, la salida abrupta de Vallejos, responsable de la Iglesia Divina Misericordia en Sébaco, se da luego de que agentes de la Policía Nacional rodearon la casa parroquial donde se encontraba el pasado 1 de agosto, negándole la salida. En ese entonces el gobierno había ordenado el cierre de varias emisoras católicas y la policía quiso incautarle varios equipos de radio en su posesión de Vallejo, forzando la entrada de la capilla en la ciudad. Vallejo finalmente logró salir del lugar el 4 de agosto con destino a Managua, donde se encontraban temporalmente para salir del país. El religioso era una de las voces más críticas de la administración del presidente Daniel Ortega. La red global de apoyo a estas personas ha indicado que su destino hasta este momento es incierto. Ha manifestado que lo que habrá próximamente en procesos electorales son farsas, porque la verdad es que Ortega ha desatado una dictadura en Nicaragua. ¿Y qué similar esta historia de este sacerdote nicaragüense con la historia de miles de venezolanos que han tenido que salir del país por la persecución, por el ataque violento del régimen y de sus funcionarios y de los grupos de apoyo a través de los llamados colectivos? ¿Qué historia tan parecida? Estos regímenes, Cuba, Venezuela, Nicaragua, actúan con la misma metodología. Son organizaciones criminales que actúan con la misma metodología, el mismo plan de acción, la misma tendencia de acabar con la vida de cualquier opositor, cualquier persona que disienta, que manifieste una opinión contraria. Ni siquiera tiene que ser activista político, porque hemos visto que defensores de derechos humanos han sido detenidos, pero lo que está ocurriendo actualmente en Nicaragua es brutal. Ese ataque contra la Iglesia Católica y esos desvaríos que desde el poder señalan a cualquiera como enemigo del Estado y lo transforma inmediatamente en víctima. ¿Quién iba a pensar que el sandinista Daniel Ortega, que fue aclamado alguna vez como héroe de la revolución contra una dictadura brutal de los chamorros, se haya convertido ahora en un factor de destrucción y de acabose para el pueblo nicaragüense? De verdad que es impresionante esto. Ocurre lo mismo en Venezuela, ocurre lo mismo en Cuba, pero hoy en Nicaragua la brutalidad es absoluta, definitivamente. Bueno, vámonos en este momento a ver este trabajo sobre la situación que se está presentando desde el punto de vista de Juan Guaidó. ¿Quién opina que en Venezuela la resistencia y la lucha busca claramente una solución?
la fecha de una elección presidencial y parlamentaria que nos deben a todos los venezolanos. Escuchemos. Y a transformar esa elección presidencial entonces en un gran momento de movilización, de organización, de desafío a una dictadura. Mientras mayores condiciones tengamos, mientras mejor acuerdo tengamos, mejores serán entonces las condiciones de competitividad. Estamos en dictadura. En democracia vamos a tener elección libre, transparente, pulcra, etc. Estamos en dictadura. Estamos dando condiciones para transformar una elección presidencial en una solución al conflicto en Venezuela. Nos vamos a preparar, como nos preparamos el 9 de enero, para convertir entonces una elección presidencial en un gran momento de movilización de todo un país que no se va a rendir. Bueno, pónganle fecha de elección, pues. Los retos. Pónganle fecha, pues. Pónganle fecha. Y vamos a darle. Y vamos para la calle. Bueno, Guaidó pide fecha de elecciones. Los venezolanos pedimos fecha de elecciones, pedimos fecha de primarias para la oposición, pedimos transparencia en el proceso, pedimos vigilancia de ese proceso por instancias internacionales. Y obviamente esa es la lucha que actualmente desarrollamos los venezolanos en materia de democracia para defender los restos de la democracia que quedan en Venezuela. Despedimos esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. En la producción estuvo Vanessa Chacón, en los controles Roberto Alessi Rojas y Alex Meneses, en la conducción este servidor Alan Peralta y en la parte de redes sociales y apoyo técnico Camilo García. Los invitamos para una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Siempre Venezuela. Es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.